Soy el doctor Everardo Barojas Weber y el tema que voy a desarrollar el día de hoy es mi experiencia en 50 años de cirugía de catarata, cómo he aprendido a cambiar mis técnicas y cuáles han sido las anécdotas más determinantes en las decisiones de estos cambios. Voy a describir la técnica que realicé por primera vez en 1970, cuando era yo residente de primer año. Y estoy convencido que la circunstancia de haber llegado en ese momento a mi institución, donde existía una directriz por el maestro Luis Sánchez Bulnes, que siempre apoyó y orientó a los jóvenes, con un grupo de maestros, la mayor parte de ellos con experiencia de especialidad en Estados Unidos, nos permitieron realizar todos estos cambios de una forma rápida. El segundo punto es que nos motivó mucho el poder rehabilitar a nuestro paciente, el interés en que nuestro paciente se rehabilitara diferente. Yo todavía recuerdo que cuando llegué, en las camas de los pacientes de nuestra institución en Gómez Farías, existían sacos de arena para que el paciente no moviera su cabeza durante varios días, porque o se usaban puntos muy diferentes o no se usaban puntos hacía algunos años. Y entonces todavía viví esa experiencia, obviamente yo nunca los utilicé. Y el poder permitir al paciente caminar al terminar la cirugía, pues era muy importante para nosotros. Y fuimos impulsados por las inquietudes de todos los compañeros de generación. Yo pienso que fue un privilegio tener esa relación con los compañeros de generación, que estábamos siempre recibiendo datos, recibiendo características, recibiendo técnicas por muchos lados y nos comunicábamos entre todos para irlas probando e ir haciendo los cambios que ustedes van a observar. Y por último, pues éramos muy intrépidos. ¿Por qué? Porque los cambios que tuvimos que hacer fueron muy rápidos. Y así como operábamos en nuestro hospital, operábamos en nuestra consulta privada y hacíamos los cambios al mismo momento. Y para eso se requería mucha inquietud y mucha responsabilidad. Finalmente, como conclusión a esta introducción, el haber tenido un desarrollo quirúrgico de tal magnitud que desarrolló en nosotros mucha habilidad por las circunstancias que voy a describir, nos permitió hacer conciencia de que estábamos en un momento para desarrollar la institución y empezar a dar cursos, empezar a publicar casos, empezar a participar en congresos. Y yo estoy seguro que de mi generación y las generaciones antes y después fuimos la base para el desarrollo académico de la institución, de nuestro hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera de México y obviamente para el desarrollo personal. Mi primer cirugía como residente en el año 70 fue una intracapsular. La intracapsular se venía desarrollando, enseñando desde hace más de 50 años en el mundo de la oftalmología mundial, con muy pequeños cambios. Cuando yo llegué, no usábamos botas en el quirófano.
Obviamente sí teníamos batas estériles y guantes estériles. No me tocó. Hacía poco que se había iniciado la cirugía con guantes en mi institución, porque hacía un año o dos se operaba sin guantes. Dilatábamos a nuestro paciente con tropicamida o con atropina. Hacíamos una retrovulvar y un Van Lint con aguja de Atkinson. Esta aguja de Atkinson maravillosa que tiene una terminación Roma y que teóricamente impide la lesión de los vasos al ir penetrando la órbita y luego el cono muscular para obtener una inmovilización increíble y una anestesia increíble para el paciente. Irremediablemente siempre poníamos un punto de recto superior con seda de 5, con agujas enormes, y ya que teníamos el ojo fijo con la córnea hacia abajo, entonces hacíamos un colgajo base limbo muy amplio, de 6 o 7 milímetros, y disecábamos el surco corneoescleral y lo limpiábamos de cápsula de Tenon y cauterizábamos para que toda nuestra área de la esclera y del limbo superior estuvieran libres. Con un bisturí con hoja 15 realizábamos un surco de un solo plano. A la mitad del surco de 180 grados o casi 180 grados, de 13 a 14 milímetros de longitud, no penetrante, para colocar puntos de Maglin con seda 7 ceros. El punto de Maglin, agarrábamos el colgajo, poníamos la primera parte en el limbo, llegábamos al surco, pasábamos la parte corneal del surco, la parte escleral del surco, y luego hacíamos un asa, si poníamos 4, teníamos 2 asas de cada lado, y hasta entonces penetrábamos a cámara anterior con cuchillete de Barraquer, las primeras, y luego cortábamos el limbo con las agujas de Castroviejo. Yo usé en esta, muchas veces, quizás no en la primera, pero muchas veces usé la tijera derecha e izquierda para tener un surco más adecuado. Y siempre invariablemente hacíamos iridectomía periférica. Estas son ejemplos de lanzas de tipo Barraquer. Nosotros, me acuerdo muy bien, usábamos esta ancha para penetrar a cámara anterior. Y después teníamos que sacar cristalino intoto, intracapsular. La técnica ideal era la presión contra presión y el colocar el ecuador inferior, levantarlo hacia la incisión. Era muy difícil esta maniobra y nosotros primordialmente usábamos la pinza capsular de Castroviejo y eventualmente el erisífago. Ahorita se los voy a mostrar. Los dos eran nuestros instrumentos para tomar el cristalino, empezar a hacer movimientos oscilatorios y llevar el cristalino hasta la incisión. Una vez que el cristalino estaba fuera, el espacio que ocupaba el cristalino permitía que el diafragma iridiano se fuera un poco hacia abajo y entonces cerrábamos nuestra incisión con los puntos precolocados, poníamos aire en cámara anterior y luego suturábamos la conjuntiva con un surgete. El 7 ceros era un hilo tan grueso
que nuestro problema era quitarlo. Generalmente nos esperábamos un mes, pero la sensación de cuerpo extraño era de tal magnitud que muchas veces nos atrevíamos a quitarlo antes del mes, y entonces al quitar el punto se hacía una fístula con el punto tan grande de 7 ceros, y entonces se vaciaba la cámara anterior y veía uno cómo al quitar el punto todo el humor acuoso salía como una pequeña fuente, y eso le decíamos el signo de la fuente. Y entonces el maestro Oquelar nos enseñó, no sé él realmente de dónde aprendió o desarrolló él mismo esta técnica de con una aguja de un palillo agarrábamos tantito ácido tricloroacético, lo colocábamos en el punto filtrante o donde habíamos quitado el punto, poníamos un parche compresivo y lo dejábamos reposar el ojo media hora, una hora, y cuando regresábamos la cámara anterior estaba formada. Pero era muy peligroso el ácido tricloroacético porque si poníamos un poco más de lo correcto, teníamos quemaduras del limbo y a veces tuvimos casos de quemadura de córnea. Entonces era muy difícil manejar el ácido tricloroacético, pero nos resolvía este problema que era muy frecuente. Aquí tienen ustedes un erisífaco que en esta parte de aquí se colocaba una bombilla, entonces entraba uno con la bombilla presionada, lo colocaba uno en la superficie anterior del cristalino, en la cápsula anterior, aspiraba uno hacia uno vacío y entonces se fijaba el cristalino. Y esta es nuestra pinza que usábamos en esa época en la mayor parte de nuestras cataratas. Una pinza que tenía un huequito en cada uno de los extremos y con esto agarrábamos la cápsula anterior central y entonces la agarrábamos en la parte de abajo y empezábamos a hacer maniobras laterales hasta cada vez más acercándonos a la incisión hasta sacar el cristalino intoto. Esta sería la posición de la pinza inicial. La mayor parte de mis técnicas intracapsulares, cuando yo fui residente, las hacíamos con la pinza de Castroviejo, como esta fotografía que está aquí. Esta técnica la modificamos muy rápido. Primero, los cuchilletes de Barraquer para entrar a cámara anterior eran reusables y generalmente los que nos daban pues ya no tenían un filo adecuado. Entonces nos trajo el doctor Espinosa, amigo y compañero nuestro, que estudió en la clínica Barraquer, nos trajo una portacuchillas de Castroviejo. Y ahorita se los voy a enseñar y con eso hacíamos unos cuchilletes increíbles para entrar a cámara anterior. Pero el desarrollo más importante fue el cambio de sutura. Primero empezamos a suturar con seda virgen, una seda virgen 8 ceros, que teníamos que montar en agujas de gris Haber, que eran reusables, pequeñitas. Esto lo conseguíamos en Europa. El maestro Sánchez generalmente nos hacía favor de traernos estos elementos para suturar con seda virgen, y durante varios años la incisión la cerrábamos con seda virgen con unos resultados increíbles, siempre con el nudo por debajo del colgajo. Y el mayor avance fue cuando el maestro Oquelar, en el año de 74, llegó un lunes y nos dijo, el fin de semana me invitaron a la inauguración de un negocio de venta de llantas Goodyear Oxo,
en un esquema que estaba para mostrar cómo se hacen las llantas, me traje este cordón de nylon, que es la parte básica de la estructura de una llanta, ¿verdad? Y este cordón de nylon, al deshacerlo, tenía filamentos de nylon de 10 ceros. Y por primera vez suturamos una incisión de intracapsular con nylon 10 ceros con agujas de gris Haber, a la cual la enhebrábamos desde un día antes y le poníamos un tope con una pequeña pedazo de liga, y entonces poníamos 4 puntos de nylon, hacíamos las asas con el nylon y luego suturábamos con el nylon. Y para mí esta fue la principal evolución de esta técnica. Aquí tienen ustedes una instrumento para cortar una hoja y quedaba un cuchillete con una punta increíblemente filosa, con la cual hacíamos unas incisiones muy fáciles para entrar a cámara anterior. La primera cirugía no usamos nada, eran los ojos del cirujano exclusivamente. En 1972 empecé a usar estas telelupas, lo cual nos permitía un aumento de 2.5, en donde veíamos mucho mejor cómo hacíamos la incisión y cómo suturábamos la incisión con el nylon. Un año después empezamos a usar un microscopio web que no tenía luz coaxial, y el cambio a ver las maniobras con microscopio fue enorme. Y en 1974, en 4 años de que yo llegué a operar mi primer catarata, ya empezamos a usar un microscopio Zeiss con retroiluminación. Y además, con un divisor de rayos que nos permitía grabar con cámaras de beta, con formato beta, pesadísimas las cámaras, enormes. Cuando poníamos la cámara para filmar, el microscopio se ladeaba por lo menos unos 15 grados y operábamos un poquito ladeados por el peso de la cámara. Y así empezamos a hacer nuestras primeras películas de enseñanza de las técnicas quirúrgicas de catarata. Pero esto fue un punto clave para difundir las técnicas de cirugía de catarata y permitir enseñar los avances, los cambios y los detalles que nosotros fuimos desarrollando. Es muy importante mencionar cómo manejábamos el vitrio, porque indudablemente para hacer una extracción intracapsular como la que acabo de mencionar, se necesitaba mucha habilidad. Y es una habilidad que desarrollamos grandemente por el número de cirugías que operábamos, por el comentario que siempre hacíamos con todos nuestros maestros y con nuestros compañeros, pero indudablemente teníamos un porcentaje de pérdida de vitrio al hacer una cirugía de cielo abierto en el momento en que quitábamos el cristalino intracapsular. No teníamos ninguna protección y entonces muchas veces el vitrio nos daba guerra. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo primero que hacíamos es poner manitol. El manitol, nosotros aprendimos a que producía una reducción en el volumen del vitrio y nos permitía hacer maniobras un poquito más tranquilas. Eventualmente no lo conseguíamos y entonces nos íbamos sin manitol en esta complicación. La primera regla era disminuir presiones externas. Revisábamos cómo estaba nuestro blefaróstato, revisábamos cómo estaban los puntos de seguridad y cerrábamos la incisión con los puntos.
Limpiábamos la incisión a nivel de esclera, a nivel de limbo, con esponjas de Weck, hasta eliminar toda la cantidad del vitrio en la incisión externa, y luego el vitrio que estaba por dentro, llegando a la incisión interna, modificando la posición del iris, traccionando el iris, nosotros lo eliminábamos de esa posición usando la espátula de Barraquer. Todas estas maniobras, cerrando los puntos de seguridad, lo hacíamos con la cámara anterior sellada y llena de aire. Metíamos aire para desplazar el iris y el vitrio hacia atrás. Y entonces usábamos este maravilloso instrumento, que en forma lateral lo metíamos en el ángulo y íbamos liberando el ángulo de los elementos vítreos que estaban ahí como parte del camino que siguió el vítreo para salir a la incisión externa. Y hasta que no obteníamos una pupila redonda, entonces estábamos tranquilos. Algunas ocasiones no podíamos obtener la pupila redonda y seguramente dejábamos algún fragmento de bandas de vitrio que no pudimos eliminar de la posición que acabo de describir, pero la mayor parte de las veces podíamos obtener una pupila redonda, colocábamos más aire para mantener el vitrio en su lugar, y esa era nuestra técnica de vitrectomía.